Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Este es el segundo video que estoy haciendo con algunas colaboraciones para las superclases virtuales de este 2020, en que estamos partiendo por la primera línea de trabajo, que es ciudadanía, participación, democracia, educación cívica en general. Cuarto medio, Liceo José Antonio Carvajal. Para todos aquellos y aquellas que no son mis estudiantes, bienvenidos. Aprender es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y ojalá podamos interactuar en los comentarios que ponemos abajo del video, sobre todo en nuestro blog. Hoy día vamos a continuar con educación cívica. Partimos la clase pasada hablando sobre ciudadanía y qué era ser ciudadano. Y hoy día vamos a hablar sobre otro concepto que es muy importante, sobre todo hoy en día, que se estuvo hablando por mucho rato en los últimos meses, sobre todo en nuestro país, que es el concepto de democracia. Nosotros siempre les estoy haciendo hincapié en la sala de que las palabras nos dicen mucho desde dónde vienen, cómo están formadas. Y la palabra democracia viene de las siguientes partes: demos y kratia, del griego. Sí, griego. Y demos significa pueblo y kratia significa poder o dominio. Esto nos va a dar una explicación de qué es la democracia. Si juntamos estas dos partes, podríamos decir que es el poder o dominio del pueblo. Es decir, para el pueblo. No, es como el gobierno, el autogobernarse del mismo pueblo. ¿Y qué es el pueblo? Este conjunto de personas que convivimos en una comunidad. Si queremos ir a una definición quizás más concreta de la palabra democracia, vamos a decir, y esto lo voy a leer para que salga de corridito, que es la forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta en que dan legitimidad a sus representantes. ¿Se entiende? Forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos. Tenemos varios conceptos ahí: Estado, ya esta cosa macro, grande, que nos engloba a todos y a todas. Pero las decisiones colectivas, no estamos hablando de las decisiones individuales, si hoy día me levanto o no me levanto, si yo hoy día quiero comer pan o quiero comer, no sé, huevos, sino que de las decisiones colectivas, aquellas que tenemos que tomar entre todos. ¿Por qué? Porque vivimos colectivamente. Entonces, hay ciertas cosas que sí o sí tenemos que decidir entre todos y que muchas veces no vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué no vamos a estar de acuerdo? Y aún así tenemos que convivir todos juntos. Qué mejor ejemplo que estos días de pandemia, ¿no? Tenemos que vivir muchas veces bajo un mismo techo, en un mismo espacio, en cuarentena, con personas a las cuales podemos querer mucho y no vamos a dejar de querer, pero hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Tenemos que llegar a ciertos acuerdos dentro de ese desacuerdo. Nuestra comunidad también. Ahora, lo importante es que esta democracia nos indica que tenemos que llegar a estos acuerdos colectivamente mediante mecanismos de participación. Es decir, conocer todas las opciones, todas las opiniones, las posturas y llegar a un punto de consenso entre todos que nos permita cohabitar de forma respetuosa, tolerante y respetable. ¿Ya? Ahora, la democracia en sí es una forma de convivencia social en la que los miembros son iguales y libres. Ojo ahí, iguales y libres. Y las relaciones sociales se establecen a través de mecanismos contractuales. ¿Se acuerdan Rousseau? No sé si alguna vez lo vieron, al contrato social de Rousseau, ¿cierto? Ay, capaz que me esté confundiendo. Bueno, Revolución Francesa, el contrato social. Ya. ¿Alguien ha firmado un contrato social aquí? Yo creo que no, ninguno de nosotros. Pero vivimos en una sociedad que tiene un trato social. Hay un acuerdo social. ¿Se acuerdan el año pasado, 18 de octubre, estallido social, alzamiento, etcétera? En el cual la revuelta, se hablaba de que se iba a generar un nuevo acuerdo social. ¿Por qué? Porque las sociedades tenemos que vivir en acuerdo. Los intereses son variados, las intenciones son distintas, las creencias son distintas y todas ellas cargadas de ideas e ideología. Todas. Incluso decir que no las tienen también es una idea y una ideología. Y estas tienen que convivir. A no ser que no queramos vivir en democracia y queramos vivir en un gobierno o un sistema autoritario en el cual solo una se imponga y el resto o se va o la van. Es un autoritarismo. Bueno,
como queremos vivir en democracia, en esta sociedad en que llegamos a acuerdos, necesitamos un acuerdo de qué entendemos y qué queremos por sociedad y cómo queremos que esto funcione. Ahora, ¿cómo llegamos a este acuerdo? Hay muchas formas, hay muchos tipos de democracia. La democracia puede tener un montón de apellidos, pero en este momento vamos a hacer atención sobre dos formas de clasificar las democracias. Tenemos la democracia indirecta o representativa, que es en la cual vivimos, ¿ya? Y en esta las decisiones las toman personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Es decir, nosotros elegimos a otros para que ellos tomen decisiones por nosotros. ¿En base a qué? En base a lo que ellos o sus grupos nos dicen que son sus ideas, sus preceptos, sus ideales, sus proyectos de país. Entonces yo elijo a tal o cual persona para que vaya a un lugar llamado Congreso a legislar, a desarrollar leyes, a fiscalizar y a actuar políticamente a nombre mío. El problema en esta democracia representativa es que si esa persona se da vuelta la chaqueta, yo no tengo, al menos en esta democracia representativa en que vivimos, no tengo forma de decirle, ah no, pero es que esa no era la forma en que yo te elegí o no te elegí para eso. ¿Cuándo puedo hacerle esa cobrada? A la elección siguiente y decirle, bueno, como tú no cumpliste con lo que yo esperaba de ti, entonces yo ahora no te renuevo esta delegación de mi poder como ciudadano y elijo a otra persona. Eso es una democracia representativa. Pero hay otras formas de democracia, pues chiquillos. Otras. Muchas de otras. Y estas incluso interactúan en el mismo espacio. Existe la democracia directa. Algunos tenemos un poco de pesadillas con la democracia directa. Otros tienen sueños muy idílicos con la democracia directa. Dependiendo de las experiencias que nos hayan tocado vivir. Otros nunca jamás lo han escuchado nombrar. La democracia directa es aquella en que las decisiones son adoptadas directamente por el pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo con democracia directa, por ejemplo, podríamos decidir algo como país? En este momento podría ser algo así como ya, quizás caricaturizando un poco. ¿Qué compramos? ¿Guantes o mascarillas? El Estado tiene 1.000 millones de pesos. ¿Qué compramos? ¿Guantes o mascarillas? ¿Quién puede tomar la decisión? Resulta que los sectores políticos están muy desprestigiados. Resulta que no queremos que ya, dijera por ahí alguien, democracia directa, decidámoslo todos los chilenos. Tenemos tiempo para que los 17, 18 millones de chilenos nos pongamos de acuerdo después de discutir, de conversar, de consensuar. ¿Qué es lo que queremos comprar? ¿Mascarillas o guantes? No. Muchas veces no tenemos ese tiempo. Por lo tanto, delegamos nuestro poder y vamos a la democracia indirecta representativa. Pero hay otras veces que sí tenemos el tiempo para poder tomar decisiones importantes como país. Y es ahí donde los mecanismos que se utilizan para implementar la democracia directa es los plebiscitos y referéndum vinculantes. Ojo, vinculantes. Esto quiere decir que son aquellas tomadas de postura, se podría decir, a la población, en los cuales lo que la población decida es lo que se hace. Eso significa que sea vinculante, no estos plebiscitos así como para consultar que piensan y no sé, nada de eso lo pescamos. Las elecciones primarias son un ejercicio también de democracia directa, cuando nosotros elegimos quiénes van a ser nuestros candidatos a representantes. Porque claro, cualquiera puede ser candidato siempre y cuando le imponga un partido, ¿cierto? Y un partido que tenga la plata, la influencia y el despliegue, la capacidad logística para poder instalar ese candidato. No, pues nosotros cuando planteamos las elecciones primarias, por ejemplo, quiere decir que la población puede decir, nosotros queremos levantar a este dirigente estudiantil, dirigente gremial, dirigente poblacional, y que se pelee junto con todos los otros en la primera instancia, y entre todos decidamos quiénes van a ser nuestros candidatos. Eso también es una forma de democracia directa. Y ahora otras dos que en Chile no existen y que es muy interesante la experiencia al respecto en otros países, que son las iniciativas populares de ley y la votación popular de ley. Y esto es que el pueblo no delega 100% su poder legislativo en los representantes en el Congreso, sino que también podemos nosotros, población común y corriente que no trabaja en el Congreso, por ejemplo, redactar una ley, presentarla con una cierta cantidad de firmas, que no son pocas, porque obviamente no puede ser una ley por el cochayuyo y una ley por la zanahoria y una ley porque no se puede desgastar recursos tales como el tiempo en cosas tan pequeñas siempre. Entonces requiere que tenga cierto respaldo. Entonces se presenta este proyecto de ley al Congreso por parte de un grupo ciudadano con una gran cantidad de firmas, unos cuantos requisitos. Eso es una iniciativa popular de ley.
Y una votación popular de ley es aquella en que a través de una consulta vinculante, por ejemplo, se le pregunta directamente a la población si está o no está de acuerdo con la aprobación o no de una ley. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado, por ejemplo, si esto hubiera pasado por la población en general? Temas tan sensibles como el derecho al aborto en 3 causales, el derecho a divorcio y muchos otros más. Muchas veces se evitan estos planteamientos, primero porque en Chile es anticonstitucional. En Chile tenemos poderes del Estado súper definidos y en ellos el poder legislativo es el que desarrolla las leyes, ¿cierto? Pero en otros países ha sido distinto, y ahora que estamos frente a un proceso constituyente a fines de este año, es interesante pensar en que estas herramientas de participación directa quizás no hay que verlas como tan descabelladas ni como tan inexistentes, porque hay experiencias de ellas muy interesantes en otros países. Ahora, la democracia, al igual que la ciudadanía, como lo veíamos en el video anterior, es un concepto que cambia en el tiempo. Nosotros vamos a recoger el concepto de democracia desde el siglo XIX, que aparece ahí aferrada al liberalismo y al constitucionalismo. Liberalismo, esta ideología en que el ser humano es libre, y que es esta libertad precisamente la que tiene que ser defendida, respaldada por los estados y los gobiernos. Y el constitucionalismo es una lógica de funcionamiento de los estados en los cuales puedes tener un presidente, puedes tener un rey, puedes tener un primer mandatario, pero lo que mandata la forma en que funciona el país es una constitución, un contrato social de todos los ciudadanos que influye a todos, que está escrito explícitamente. Llamémosle Constitución, Carta Magna, etc. A partir del siglo XIX vamos a hablar de las democracias modernas, ya que se basan en la igualdad política de los ciudadanos. Igual, ¿somos todos iguales como ciudadanos en la política nacional? A mí de repente me caen ciertas dudas. Podría ser una de las preguntas a desarrollar. Y esta igualdad política nos habla del derecho a participar de este poder político, de este poder de decisión comunitario. Ahora, las democracias modernas nos plantean tres ideas base, que son los derechos y deberes individuales, la separación de los poderes del Estado. ¿Se acuerdan de los poderes del Estado? Poder ejecutivo, el presidente, los ministros y sus representantes. ¡Ay, me caen! Perdón. Poder legislativo, que son en Chile el Congreso bicameral, los senadores y los diputados. Y el poder judicial, que son los jueces, tribunales, etcétera, que están repartidos en todo este mundo de la fiscalización. 4 autores para entender la idea de democracia. Porque no es lo mismo que me hable de democracia el presidente del gran imperio, señor Trump, a que me hable de democracia el Chá de no sé de dónde, un reino pequeñito en Medio Oriente, me hable de democracia el señor Fernández de la Argentina, el señor Maduro de Venezuela, o nuestro presidente. Las democracias se entienden, igual que la ciudadanía, como un concepto que es dinámico, que es dialéctico. Por lo tanto, tiene mucho que ver con el contexto en que se implementa y los distintos tipos y formas en que se entiende qué es la democracia. Porque todos se defienden como súper democráticos, a mí no me vengan a cuestionar. Para esto vamos a hablar de 4 autores, les decía. Uno de ellos, que es el más antiguo, es Montesquieu, quien plantea que para evitar la concentración del poder en una sola persona o institución se tiene que dar la separación de los poderes del Estado. Esto lo hablábamos en esto, que es como las bases de la democracia moderna. ¿Cuáles son los poderes del Estado? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de ellos debe de ser independiente para que estemos hablando de una plena democracia. Si el presidente tiene la capacidad de meter las manos ahí en el aparato judicial y cuestionar la labor de los jueces, no estamos hablando de una democracia plena. Si el Congreso puede ir y vetar una decisión presidencial, no estamos hablando de una democracia plena. Y si los jueces pueden, a través de juzgar las acciones que están desarrollando los diputados o los senadores en el cumplimiento de sus funciones, intervenir en el desarrollo del poder legislativo, tampoco vamos a hablar de una democracia plena. Vuelvo a la pregunta, ¿vivimos en una democracia plena hoy, Chile 2020? Otro autor
muy interesante en torno a la democracia, que de hecho el concepto de democracia de hecho es su tema a desarrollar, y el cientista político es Giovanni Sartori. Él plantea que hay tres fundamentos base de la democracia. Primero, que tiene que ser legítima, que no es lo mismo que sea legal. Legítima quiere decir que viene, que proviene, que nace, que cuaja desde el consenso social, es decir, desde el acuerdo entre los distintos estamentos de la sociedad, las clases sociales, los gremios, los distintos grupos de la comunidad, todos tienen que tener un acuerdo en torno a cómo funcionar. Y eso le da la legitimidad a una sociedad para denominarse o llamarse democrática. Lo otro es que sea representativa. Él descarta cualquier otro tipo de democracia que no sea representativa, es decir, que delega el pueblo su poder a otros representantes. Es decir, el poder que naturalmente tenemos cada uno de los ciudadanos lo entregamos a ciertas personas a quienes elegimos para que nos representen. Eso es interesante en Sartori porque él plantea que la democracia sí o sí tiene que ser representativa. Y además, él plantea algo muy interesante, y es que la democracia debe de ser ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a plantearse y definirse desde lo que se debe ser y no desde lo que es. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, del Chile que queremos o del país que queremos, sobre todo con este contexto constituyente, incluso desconstituyente del año pasado, decimos, claro, pero eso sería bueno si es que la gente fuera buena, si es que las instituciones funcionaran, si es que, da igual. Para que vivamos en una plena democracia tenemos que hablar en sí, de su constitución, en su definición, desde lo que se debe ser y no desde lo que es. Todos sabemos que las sociedades, cuando llevan a lo efectivo sus ideas, sus leyes y todo eso, hay muchas fallas. Somos humanos y muchas cosas más. Pero en sus leyes, en su constitución, en sus documentos, tienen que ir desde lo que debe ser, desde lo que se aspira a ser. Tirar el tejo asado, siempre. Hacer las cosas como deberían ser. Si no alcanzamos, bueno, ya, pero ese es el objetivo. Y aquí, al fin, encontramos una filósofa, cientista política, mujer en la historia del concepto de la democracia, que es Hannah Arendt. Una serie de cosas publicadas, pero en torno a la democracia, esta mujer cuestiona la democracia representativa y plantea un sistema de consejos o formas de democracia directa, de funcionamiento. ¿Ya? Ahí entramos a la contradicción entre dos autores importantísimos en torno a la democracia, y ella plantea y se basa en la ley de la igualdad, que sería el resultado de la organización humana y sería guiada por la justicia. Es decir, la democracia debe basarse en una ley de la igualdad, en que todos tengamos igualdad de condiciones para ejercer nuestro poder político ciudadano, nuestra toma de decisiones colectivas. ¿Ya? Y esta ley de la igualdad es el resultado de una construcción social. No es que la igualdad se dé así, ¡pah! Nacimos todos libres y humanos y iguales, y no nacemos todos libres, iguales y en las mismas condiciones. Y eso lo sabemos. Tenemos condiciones distintas incluso desde la forma en que se han alimentado nuestros padres antes de que nosotros nazcamos. En los lugares en donde nacemos, no es lo mismo nacer, no sé, en Quintero, zona saturada de contaminación, o acá mismo en Atacama, que nacer en, no sé, Valdivia, ¿cierto? Otros lugares que son mucho más prístinos, San Carlos, me recuerdo la séptima región, más hacia el interior, lugares en donde la contaminación no determina muchas veces incluso tu desarrollo cognitivo, y eso determina también tu nivel de alcance académico que podrías llegar a tener en algún momento. Hay condiciones que nos dicen que no vamos a nacer, no nacemos todos iguales desde el momento de llegar a este mundo. Entonces, por eso la ley de la igualdad planteada por Hannah Arendt es el resultado de la organización humana. Los seres humanos tenemos que ponernos de acuerdo en qué parámetros somos todos iguales. Y de ahí para adelante, guiados por la justicia, llegar a formas de participación y definición que sean más basadas en la democracia directa que en la democracia representativa. Chocamos con Sartori. Finalmente nos vamos a encontrar con Robert Dahl, quien plantea, wow, y ahí me llama mucho la atención, como teórico de las ciencias políticas y de la democracia, que ningún país actualmente es idealmente democrático. Y por aquí van las preguntas al final, así que pongámosle harta interés. Robert Dahl, les voy a mandar los apuntes para que lo noten en su cuaderno y para que podamos desarrollar algo después.
¿Por qué dice que ningún país actualmente es idealmente democrático? Porque dice que para que estos países sean idealmente democráticos deberían cumplir 5 criterios. Primero, la participación efectiva. Estamos en un país en donde los directivos, los dirigentes se eligen con menos del 60% de la gente que podría llegar a elegirlo. ¿De qué participación efectiva estamos hablando? La igualdad de votos en la fase decisoria. Todos los votos pesan lo mismo. Ya, no sé cómo podríamos ahí entrar a analizar eso. Al menos en las elecciones de personas como nuestros representantes en nuestro país, el voto vale lo mismo el mío que el de Perico Los Palotes de la Antártida. Sí, pero ¿quién elige quiénes son los candidatos? Ahí quizás nuestro voto es medio ponderado. La comprensión informada de esta participación. Estamos todos en las mismas condiciones de comprensión de una campaña política, de un proyecto de país, por ejemplo. Estaríamos todos en las mismas facultades y tendríamos todas las mismas herramientas para poder decidir informadamente, por ejemplo, si aceptamos o no un proyecto de nueva constitución para nuestro país. La capacidad de control de agenda que tengamos como sociedad, que nosotros seamos los que podemos plantearle al gobierno o al Estado cuáles son las prioridades, qué es lo que tenemos que enfocarnos como país, sobre todo en este contexto de pandemia mundial, ¿cierto? O sea, que se estén comprando tantos y tantos automóviles para las fuerzas represivas en nuestro país y que no se esté comprando mascarillas para la primera línea de salud en nuestros hospitales, a mí me parece preocupante. Y eso habla de que no tenemos ninguna capacidad de control de agenda. Y finalmente, la inclusividad. ¿Estamos todos incluidos en la toma de decisiones de nuestro país? ¿Nuestros pueblos originarios tienen la capacidad de hacerse escuchar? ¿Pueblos originarios y afrotribales descendientes? Las minorías sexuales, los migrantes, las minorías religiosas, ¿tienen la misma capacidad de hacerse escuchar que las grandes mayorías de este país? ¿O no merecen tener esa capacidad de hacerse escuchar? Es así como Robert Dahl plantea que hoy en día no vivimos en una democracia, sino que en una poliarquía. ¿Y qué es una poliarquía? Un espacio en el cual existen múltiples centros de poder político. Claro, tenemos, no sé, por ejemplo en Chile el gobierno, la oposición, la otra oposición, y ahí tenéis 3 núcleos desde los cuales el poder político se mueve. Pero ¿qué pasa con todo el mundo que está fuera de esos 3 núcleos políticos? ¿Están incluidos? ¿Hay una inclusión efectiva de la ciudadanía en la participación y la toma de decisiones del Estado? Por ahí van las preguntas hoy día. Se las voy a mandar al final, posterior al video, el link del video en el blog, y espero que podamos tener una mayor interacción. A quienes no están siguiendo los videos, bienvenidos, ojalá puedan ponerse al día pronto. A quienes sí lo están haciendo, los llamo a darle una suscribida, ponerle like, compartir, todas esas cosas que dicen los señores youtubers. Y eso, espero no haber sido muy fome esta vez. Se vienen nuevos videos, una vez a la semana vamos a intentar estarlos subiendo. Saludos a todos, chiquillos y chiquillas, a sus familias. Cuidarse si van a salir con mascarillas, si van a estar con alguien conversando o algo así, distancia física, no social. Socialmente necesitamos estar más unidos que nunca. Un gran abrazo, muchos besos a la familia de todos, nos estamos viendo, los quiero mucho y los echo de menos. A los amigos de lejos que nos ven por la buena onda, sigamos en contacto.